Pues doctor, muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente por permitirnos, bueno, hacerle esta invitación y que usted haya aceptado de poder hacer estas preguntas que se derivaron de ayer de la webinar que tuvimos y que quedaron muchas pendientes ya que estuvimos en Facebook en vivo y que esas algunas no se pudieron contestar. Pues mil gracias por la aceptación y si me lo permite, doctor, poder retomar y empezar con la primera pregunta. Muy bien, Ok, encantado. muchas gracias. Mabel Belliza Guevara Rodríguez nos pregunta, ella es del Perú, nos dice, en Perú abrirán los museos a partir del 1 de julio, donde ingresarán gratuitamente servidores públicos, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. ¿Qué nos recomienda hacer en el Museo Regional de Ica, ya que en nuestro museo la infraestructura es muy pequeña? Bueno, comentar sobre esta preocupación generalizada, que además es totalmente comprensible, sobre a qué nos vamos a enfrentar en el momento en que se nos autorice abrir las puertas de nuestros museos. Evidentemente, en cada país hay protocolos, sobre todo de la apertura, diferentes. Por ejemplo, en España, el primer museo, que fue la Fundación Botín, abrió hace 2 días, pero los museos nacionales están cerrados. Y en diversos países lo mismo, aquí en México pues lo mismo, están los museos cerrados, las fechas varían. Lo que sí es cierto es que la preocupación fundamental está en cómo nos enfrentamos a los protocolos de salud y seguridad pensando en nuestros visitantes. Evidentemente cada país utiliza sus propios protocolos. Quizás lo que sí he podido observar es de determinado tipo de acciones que se van a mantener iguales, yo creo que en todos los países. Es decir, se está hablando, por ejemplo, de que para acceder a un museo habrá que pedir cita. Es decir, que aquel que quiera acceder a un museo deberá pedir cita, o bien por internet o bien físicamente solicitar una hora y un momento de acceso en el día. Lo que está claro también es que no va a poder haber concentraciones de gente, por eso de ahí esa organización y ese control de acceso que vendrá de la mano posiblemente de esto que os estoy comentando, de la solicitud de cita. Evidentemente, el museo tiene que certificar que está en condiciones de recibir personas, es decir, que los protocolos interiores de limpieza y de control tendrán que ser expuestos públicamente, es decir, que se han hecho las correspondientes acciones de limpieza y que eso sea público, que la gente pueda saber que ese museo está perfectamente acondicionado para admitir público. Dentro de lo que va a ser el recorrido, tampoco va a poder haber concentración de gente, los recorridos van a tener que ser individuales, se va a tener que mantener la distancia mínima de control, es decir, las personas no se podrán acercar unas a otras, estarán obligados a utilizar mascarillas y no podrán tocar absolutamente nada. Es decir, todo lo que tiene que ver con interactividad, como ya mencionábamos ayer en la conferencia, yo creo que a nivel general va a quedar totalmente prohibido. Es decir, todo aquello que pueda en un momento determinado ser causa de posible contagio, vamos a decirlo así, que un visitante entre enfermo y toque algo y que luego venga alguien detrás y lo toque, evidentemente todo eso va a estar prohibido. Y luego habrá algún aspecto un poco más específico, yo creo, que va a depender muy mucho de la naturaleza de los museos. Por ejemplo, aquellos museos que requieran pues, el que lleven o utilicemos audioguías, eso va a estar totalmente prohibido. Los guías no van a poder interactuar con el público. En fin, va a haber una serie de problemas que habrá que resolver, evidentemente, ¿no? Pero sobre todo pensando en la seguridad del visitante y también pensando, por supuesto, en la seguridad de los trabajadores de los museos. Abriendo un poquito esta pregunta que ayer
que tuvimos la charla con usted nos dio la inquietud a todos los colegas, sobre todo de los museos interactivos, que la mayor parte de los asociados de AMSID, de nuestra asociación, pues nos dedicamos a esto. La mayor parte de los museos, pues tienen estos módulos interactivos. Entonces, ayer que comentó eso, doctor, compartimos varias cosas en el chat que tenemos de directivos y nos entró esta inquietud muy fuerte porque decimos, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo va a ser nuestro protocolo para operar, para darles esa seguridad? Pero no podemos quitar porque todas las salas eran de tocar, ¿no? Entonces todas tienen botones. Entonces ahí, ¿usted qué nos va a sugerir a nosotros, doctor, de su experiencia y todo? ¿Cómo vamos a poder abrir nosotros, obviamente, con el protocolo de seguridad, tanto para los visitantes y para los trabajadores? Pero ¿cómo vamos a operar estos módulos, ya que nuestros museos, pues, están a base de todos estos módulos interactivos? Vamos a ver, hay un antes y una ahora. Es decir, el antes, desde mi punto de vista, y es un tema que he estudiado mucho y he reflexionado mucho sobre ello, es precisamente esta evolución que tiene que haber en todo lo relacionado con la interactividad, ¿no? Y me baso fundamentalmente también en la observación. Yo ya os comentaba ayer que tuvimos una reunión y hicimos un laboratorio de innovación en el Museo de Ciencia y Tecnología de Madrid, en España, precisamente sobre esto, y quedó claro entre todos los profesionales que estaban allí, entre ellos la directora del Museo de Ciencia y Tecnología, que la interactividad convencional, la que conocemos como interactividad aplicada a la museología, se estaba quedando absolutamente desfasada, ¿no? Que necesitábamos una forma y una manera de visualizar el futuro de la interactividad en un plazo de 5 años, ¿no? A partir de ahí nos viene la crisis de la pandemia, con lo cual ya por cuestiones de protocolo se cierra esa opción, ¿no? Yo, sin ánimo de crítica, para nada, en absoluto, esto es una reflexión constructiva que creo que debemos hacer todos. Nos falta este nivel precisamente de mirar hacia el futuro para intentar prever qué es lo que nos viene. Es decir, sobre todo desde el punto de vista de la percepción del público, porque nosotros somos lo que somos gracias a ser un servicio público, ¿no? Y bueno, pues nosotros veíamos una crisis anterior a esto y básicamente el ejercicio que yo personalmente hacía era visualizar el museo ideal con relación a la interactividad, ¿no? Sobre todo museos evidentemente de ciencia y tecnología, y veía que el vínculo tenía que ir a otro tipo de conexión y de acción. Es decir, yo creo que tiene que desdoblarse la actividad, se tiene que multiplicar la actividad como modelo interactivo. Es decir, la interactividad tiene que ver con la relación social entre los visitantes y el personal del museo. O sea, el personal del museo tiene que estar listo para mostrar horizontes de conocimiento a los que se llegue, pero siempre en un plano de colaboración personal. La gente está demandando ese nivel de interacción a nivel personal, ¿no? A ese nivel de aprendizaje. Iríamos más, una de las frases que yo escuchaba con frecuencia era: nosotros iríamos más a los museos si hubiera más opciones interactivas, pero a nivel de intercambio del conocimiento personal, ¿no? O sea, por ejemplo, no hace mucho estuvimos en el Exploratorium, en el plano observador, ¿no? O sea, fuimos como los hombres de negro, como os decía ayer, un poco espías, y nos pasamos mucho tiempo observando a la gente. La gente entraba entusiasmada en los espacios maker para hacer robots, y los niños se desentendían de los elementos interactivos convencionales. Por eso quizás necesitamos una nueva era sobre ese modelo, ¿no? Y luego yo creo que la tecnología de aquí a 5 años va a tener mucho que ver también. Es decir, porque ya no solo porque la mediación sea a nivel tecnológico, yo me llevo mi teléfono celular al museo y automáticamente el museo me está dictando, me está hablando, me está proyectando información, el museo está recibiendo mi contacto, voy a tener un vínculo permanente con el visitante como museo,
me voy a poder llevar los contenidos a casa, voy a poder recibir mensajes del museo, el museo me va a hablar cuando estoy dentro del museo, y eso no quita para que luego haya espacios menos, ¿cómo diría yo?, tecnológicos de observación, pero tendrá que ser una observación sensorial. Lo que hablábamos ayer, si no hay factor wow, o sea, si la gente realmente no entra en el museo y se queda wow, ¿no? Estoy entrando en un mundo diferente. El contraste del mundo exterior con un mundo interior que es amable y que no deja de ser una herramienta de difusión del conocimiento, pero estoy en una atmósfera diferente. Estoy en una atmósfera que me envuelve. Tenemos que generar ese tipo de ambiente que apela, evidentemente, a un mundo sensorial, la famosa inmersión. Los sentidos fundamentalmente que se están utilizando en los museos convencionales, ¿qué son? El oído y la vista. Ahora apelamos al olfato, apelamos al tacto, evidentemente, y si me apuráis, apuramos también al gusto. Esa es la dinámica, esos son los ingredientes de una dinámica que tiene que ir evolucionando ya, porque la gente es lo que demanda, y lo que no se acople a eso se estará quedando absolutamente desfasado, y no hay nada peor que un museo irrelevante. Entonces, bueno, esa es mi opinión, mi opinión personal, y os agradezco que la pueda compartir, pero esa es la idea que yo tengo sobre el futuro de la interactividad. Muchas gracias, doctor. La siguiente es Luis Serrano y él nos pregunta, ¿algún referente de museo en aplicar un sistema apropiado de bioseguridad? No sabría decir uno. Yo sí lo que podría decir es que aquel museo que sea responsable a la hora de seguir estrictamente y escrupulosamente la normativa que se debe aplicar en cada uno de los países, que casi todos son más o menos iguales, porque bueno, incluso el ICOM ha publicado un protocolo que se está difundiendo, la Asociación Americana de Museos tiene otro protocolo que se parece mucho. Yo diría que el referente será aquel que sea responsable y que siga las instrucciones y los protocolos de seguridad y sanidad a rajatabla, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, doctor. Preguntas relacionadas a la operatividad. Karen Calderón. Los museos que tenían un trabajo avanzado sobre los planes de sostenibilidad, marketing, público y demás, ¿esto puede ser una base durante el COVID? Toda estrategia en desarrollo es una base fundamental. Es decir, ayer hablábamos de agilidad. Básicamente los museos deben tener esa capacidad ágil de poder moverse en el contexto del día a día, pero también, sobre todo, debemos mirar al futuro. Debemos hacer una proyección, como os decía, mirando al futuro para poder crear una línea, un guión basado en nuestra visión y que define una misión. Y eso tiene mucho que ver con el conocimiento de nuestros visitantes, como hablábamos también ayer. Es decir, todo aquello que tenga que ver, por supuesto, con crear una institución sostenible, que esté económicamente diversificada, porque yo creo sinceramente que nuestra dependencia hacia el gobierno nos coarta y es una amenaza también porque dadas las circunstancias que nos ha tocado vivir, sabemos que hay muchos recursos que podían ir derivados a la cultura y evidentemente cuando hablamos de cultura estamos hablando de los museos y ahora tendrán que ir derivados hacia otro tipo de acciones como por ejemplo la lucha contra el virus, ¿no? Entonces, y mañana puede ser una crisis económica, puede ser otra recesión como la que hubo en el 2008, que afectó muchísimo a toda la infraestructura cultural. Nosotros no podemos estar al pairo y ser sensibles a cualquier cambio que no dependa directamente de nosotros. Por eso es muy, muy importante crear planes. Los planes son fundamentales. Planes racionales, planes coherentes. Evidentemente hay que ser realista. No podemos aspirar a ser lo que no podemos llegar a ser, pero sí podemos mejorar. Es decir, y todos los planes hacen que haya un ejercicio de confluencia para que podamos ser mejores y sobre todo para seguir existiendo, ¿no? Que es, en definitiva, ahora mismo lo que más nos preocupa, ¿no? La existencia, permanecer vigentes. Así es. Muchas gracias, doctor. David Ángel Jiménez, ¿cuáles serían, gracias al respaldo de la cotidianidad desde estos nuevos entornos virtuales, las propuestas que están surgiendo para trabajar conjuntamente y aprovechar este tejido digital a nivel global para el desarrollo de contenidos museográficos?
Bueno, esta es una buena pregunta también, como las otras. Es decir, si hablamos, por ejemplo, de sostenibilidad económica, yo veo muy importante la generación de redes de conexión entre los museos. Eso nos facilita, entre otras cosas, el poder hacer cosas tan sencillas como negociar, por ejemplo, la factura de la luz en grupo. O sea, es decir, imaginemos que hay 15 museos que hablan con la compañía eléctrica y que incluso les puede plantear la posibilidad de que ese recurso eléctrico baje sustancialmente de precio, convirtiendo a la red eléctrica en un patrono de nuestro museo. Pensemos que tenemos una exposición muy interesante sobre mamíferos marinos, que es conocida en nuestro entorno comunitario y que tiene una vigencia de 3 meses y que luego puede ser perfectamente desplazable al siguiente museo por cercanía, para evitar evidentemente costes de desplazamiento y todo lo demás, creando un calendario y una programación racional para que esa exposición gire. Todo esto solo se puede hacer si creamos una plataforma, si disponemos de una plataforma, si no la tenemos ya, en la cual nos podamos comunicar, podamos negociar, podamos racionalizar nuestros recursos. No estoy inventando nada nuevo, es decir, estoy hablando, por ejemplo, de la plataforma de la Asociación Americana de Museos, que nosotros somos socios, miembros de la asociación, y vemos todos los días en la plataforma toda clase de demanda, de pregunta, de consulta. Oye, por favor, ¿tenéis algo que yo pueda exponer? ¿Cómo habéis negociado el recibo del teléfono? No lo sé. Hay cientos de opciones que son muy importantes y sobre todo también porque se intercambian experiencias. Es decir, si yo he tenido una experiencia y he podido desarrollar una solución, pues oye, compártela conmigo. Me voy a evitar muchísimos problemas, sobre todo en el camino de intentar resolver cuestiones que yo posiblemente no supiera que existen, las famosas piedras en el camino. Si tú me las marcas, yo voy a conseguir lograrlo con muchísima más facilidad y en menor tiempo, ¿no? En resumidas cuentas, generar una plataforma digital de comunicación activa, es decir, que se mueva día a día. Es la plataforma esta de la que os menciono, de la Asociación Americana, es un correo electrónico todos los días, donde están listadas todas las consultas, todas las preguntas, todos los comentarios. Es muy fácil consultarlas y automáticamente hay actividad, porque para eso los americanos hay que reconocer que lo hacen muy bien, es decir, responden. O sea, hay una interacción pregunta-respuesta muy interesante, ¿no? Y yo creo que ese modelo tiene que acoplarse no solo a resolver cuestiones relacionadas con proyectos de museografía, como pueden ser exposiciones, sino a todo, ¿no? A todo el ámbito de gestión que pueda abarcar, que pueda ser susceptible de recibir ayuda, ¿no? Muchísimas gracias. Este bloque de preguntas, doctor, van encaminadas a los contenidos. Y nos pregunta María Dolores Nájera Contreras, ¿consideras que en México existen casos buenos o prácticas de innovación en las áreas educativas en los museos? Poner ejemplos es muy complicado porque cada museo es de una naturaleza diferente, incluso aunque pertenezca como vosotros a un ámbito concreto como es la ciencia y la tecnología. Por ejemplo, tenemos un guía bueno y un guía menos bueno. El guía bueno, el que es capaz de comunicar fluidamente el contenido, contactando con las personas de una manera amistosa y creando empatía, es un instrumento, entre comillas, evidentemente lo de instrumento, muy poderoso en un museo. En cambio, un guía, hombre, mujer, da igual, que no tenga esa capacidad de empatía con un público, pues va a crear una mala didáctica, porque la gente va a desconectar, por ejemplo, o no sé. En resumidas cuentas, todo depende del modelo que nosotros podamos implementar y que lo implementemos bien. Yo por ejemplo, en cuestiones de mediación, al margen de que hubiera hablado de la mediación entre el público y el contenido a través de la tecnología, yo siempre he creído mucho en los guías. Los guías no pueden dejar de existir. O sea, los mediadores personales, que pueden derivar luego su capacidad de acción
siendo tutores, por ejemplo, en los espacios maker, no podrán dejar de existir. Y sobre todo los buenos. Si te toca un guía bueno en un museo, aunque digamos que el museo no sea tan excepcional a nivel de contenido, siempre te llevarás un buen recuerdo de ese museo. Así es. Y siempre recibirás el contenido de una manera amable. No hay nada como... los seres humanos nos gusta escuchar narraciones, o sea, nos gusta escuchar narraciones. Lo que es cierto es que nos gusta escuchar narraciones cuando el narrador es bueno y cuando el contenido del cuento es bueno, ¿no? Entonces, bueno, eso para mí siempre ha marcado la diferencia. No sabría poner un ejemplo. Aquellos que realmente tengan esa capacidad de poder difundir el contenido de una manera amable y empática, estarán haciendo un buen trabajo. Muchas gracias, doctor. José Daniel Ávila dice, ya que parte de las responsabilidades de los museos es crear sensaciones o emociones, también puede ser responsable de replicar buenas prácticas ante el COVID. Esa es una pregunta existen dos dentro de esa pregunta. Expandir la sensación de seguridad en la nueva normalidad. Y la tercera, informar sobre eso, aunque no sea el tópico de ese museo. Bueno, yo no, vamos a ver, que generar emociones y sensaciones sea responsabilidad del museo, yo no creo que haya hablado de responsabilidad, yo creo que yo hablé ayer de la necesidad, desde mi punto de vista, de crear una estrategia en la cual el museo genere fundamentalmente emociones y sensaciones que deriven en un conocimiento de nuestro contenido. Si eso lo enlazamos con esto que José Daniel Ávila pregunta, si yo hiciera ahora mismo un recorrido, vamos, imaginario en este entorno de la crisis pandémica, lo primero que tendría que saber es qué debo hacer yo con relación al museo. Y eso es información. Evidentemente el museo tiene que tener visibilidad desde el punto de vista de que yo pueda afrontar o pueda conectar con ese tipo de información. Si yo, por ejemplo, me acerco al museo, considero que debe haber alguien, una persona, que manteniendo evidentemente las normas de seguridad y de salud, pueda informar personalmente a quien quiera preguntar qué debe hacer para poder acceder al museo. Y evidentemente las páginas web a nivel de conexión, lo mismo que en redes sociales, yo creo que es fundamental que conecten con sus públicos para informar. Por un lado, tenemos el lado analógico, que es presencia personal de alguien o más de una persona en el museo para poder informar físicamente, presencialmente, y luego, evidentemente, informar de cuáles son las normativas que debe seguir el público para acceder al museo en redes sociales. Yo, sinceramente, no sé qué relación puede tener con las emociones. Básicamente es una mecánica de comunicación pura y dura, ¿no? Entonces, sí es importante. Yo como visitante, si decido ir físicamente, pues quiero hablar con alguien. Si estoy interesado en este museo y saber cuándo puedo acceder al museo, quiero tener acceso a la información de manera fluida. Repito, redes sociales, página web, que me lo comuniquen. Lo ideal sería, evidentemente, tener, y eso es algo en lo que incido muchísimas veces y no me canso de repetir, una dirección de correo electrónico de un visitante nuestro es oro, es un tesoro. A esa base de datos que nosotros hemos ido configurando con mucho esfuerzo, se les envía periódicamente un newsletter o un correo electrónico explicando cuáles son las situaciones que se viven cada día, sobre todo en esta situación cambiante que varía. Pasamos de las zonas de esperanza a la zona 1, a la zona 3, área 4, dependiendo del país, pues evidentemente el museo tiene que poner un poco de orden en lo que le compete en lo suyo. Es decir, y la mejor manera, evidentemente, es que yo reciba un correo electrónico con esa información. Desgraciadamente, pues no todo el mundo tiene acceso a Internet o disponemos de esa dirección de correo electrónico para conectar con ellos. Pero yo creo que es fundamental que el museo, y enlazo con esto para insistir, tenemos que generar esfuerzos para recibir esa información de correos electrónicos. Algo tan sencillo como pedir direcciones de correos electrónicos. Si no lo hacemos, lo tenemos que hacer obligatoriamente porque en estos casos es fundamental. Así es. Y cabe aquí un poquito la pregunta que ayer me quedó a mí también en mente y pensando qué vamos a hacer
como decía ayer, en los no conectados, todos los que no tienen este tema de redes y eso. ¿Qué nos sugiere, doctor, su opinión para nosotros poder trabajar y empezar a trabajar en estos temas que sin duda nosotros a veces como gobiernos, museos, tenemos programas en donde recibimos a las comunidades más marginadas que paga el gobierno y ahorita con este cambio tan fuerte que viene, ¿cómo vamos a hacerles llegar a estas personas la información o cómo van a visitar nuestros museos? Mira, para mí, desde mi punto de vista, y no es nada nuevo, hay museos que lo han hecho, evidentemente, el museo necesita visibilidad. O sea, el museo necesita visibilidad de cara a su comunidad. Habíamos hablado ayer de que nos olvidemos de lo global, olvidémonos de los turistas. Nuestro público objetivo con quien tenemos que conectar y con quien realmente tenemos que establecer un vínculo lo más, ¿cómo te diría yo?, cercano posible, es sabiendo que existimos. Los museos existimos, somos un servicio público, somos un servicio que conecta con la sociedad para mejorar la sociedad. Desgraciadamente, y es algo que muchas veces se nos olvida con toda esta revolución de reacción digital, ¿no? Es eso que hablábamos ayer de que hay una brecha digital enorme. Incluso países muy adelantados. Hay gente que no está conectada, no tiene acceso a Internet. No tiene acceso tendrá un teléfono móvil, pero a lo mejor posiblemente no tenga acceso a Internet o no tenga teléfono celular. O sea, leía un informe anteayer que decía que en el mundo las 2/3 de la humanidad están desconectadas. Y eso se puede distribuir en todos nuestros países, ¿no? Visibilidad, es decir, hay acciones de museos que son desde bibliotecas móviles que generan un recurso, sobre todo para las familias con niños, pues ya tienes la ocasión de poder entrar en contacto con ellas. ¿Qué ocurre? Que evidentemente tiene una mecánica muy dura. Dura en el sentido de que requiere que un personal se desplace a zonas que a veces incluso no son excesivamente seguras para intentar crear un vínculo. Es como si fuera un apostolado cultural, ¿no? Es decir, vamos a llevar el conocimiento puerta a puerta. Es cierto que eso, bueno, que hay otras acciones, ayer hablábamos de los flash mob, por ejemplo, como anécdota quizás, bien, pero bueno, no deja de ser poner una chicheta en el mapa, es decir. Sí. Y además hoy por hoy, con la cuestión de la viralidad, en el momento que hacemos algo verdaderamente creativo, se difunde, se habla de él. Incluso la gente que no está tan conectada pues se puede enterar porque es un boca a boca a veces también. Es decir, cualquier ejercicio que podamos hacer, evidentemente, que vaya en la línea de la misión de nuestros museos, todo ejercicio de visibilidad es importantísimo, pero nunca perdiendo de vista que no todo el mundo tiene conexión, con lo cual las acciones tendrán que derivar al plano analógico, a la realidad, al plano presencial. ¿Cómo se hace? Pues eso forma parte de los planes y estrategias de las que veníamos hablando concretamente, en este caso en el segmento o en el área relacionada con el marketing. Porque además también esto es muy importante, ya no solo crear un vínculo en el cual el museo sea visible, sino que el potencial visitante se hace visible para el museo. Es muy importante conocer, y eso es una de las asignaturas pendientes que yo creo que tiene toda la red de museos en general, de que no conocemos a nuestros visitantes. O sea, ya no vale con un post-it. Me ha gustado el museo. Ha sido divertido. Me ha gustado el globo terráqueo. Me lo he pasado muy bien. He venido con mi familia desde X. Eso ya no es suficiente. O sea, necesitamos hacer preguntas en una conversación. O sea, conectar con nuestros visitantes en una conversación amable. Evidentemente, hay que mecanizar con mucho tacto y para eso hay especialistas, evidentemente. Nosotros lo tenemos muy en cuenta, que hay que generar un determinado tipo de conexión con el público, una conexión empática y que finalmente derive en una información valiosa para el museo y que luego derivará evidentemente en una acción, en una respuesta valiosa para el visitante.
O sea, al día de hoy mi mente no puede imaginar un museo que no sea muy activo, extremadamente activo haciendo ese ejercicio de conocimiento. El valor que eso tiene es inmenso. No nos podemos permitir no tener esa información al día de hoy. Es fundamental. Y sobre todo pensando en el futuro. Vienen 5 años al margen de estas cosas que nos pasan, ¿no? Que han pasado, que nadie, salvo Bill Gates y algún otro visionario al que no se hizo, por supuesto, ningún caso, porque siempre los etiquetan de agoreros y al final tienen razón, ¿no? Es decir, no es que Bill Gates sea agorero, sencillamente él caza datos. Su mente, evidentemente, está rodeado por un equipo muy potente de cerebros, le están dictando qué va a ocurrir en el futuro, porque el poder vislumbrar qué va a ocurrir en el futuro en unas circunstancias como las que estamos viviendo, pero que ya no solo tienen que ver con una pandemia de salud, sino que esto deriva a una cuestión económica también. Entonces, tenemos que reaccionar y la única manera de reaccionar con ciertas garantías de éxito siempre es a partir de la información, ¿no? O sea, como decía Gordon Gekko en Wall Street, en la película, la clave del éxito está en la información. O sea, el que maneja la información, el que sabe generar información, tiene muchísimas más garantías de poder lograr un objetivo de éxito, ¿no? Y los museos no debemos ser ajenos a todo eso. Así es. Muchas gracias, doctor. Elena Rangel, el tiempo prometido que los usuarios pasan en nuestro sitio web es de 4 minutos. ¿Cómo ofrecer contenidos que aumenten el tiempo de permanencia? Añadiendo cachorros de perro. Sí. No, es curioso porque yo tengo evidentemente es una malformación profesional que es inevitable y muchos de nosotros lo es. Yo me fijo mucho siempre que tengo ocasión de ver que, sin ser cotilla, vamos a decirlo así, qué es lo que la gente está mirando en los teléfonos móviles, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en una sala de un aeropuerto, en una parada del autobús, en el metro, en la calle, si me apuráis, en un restaurante, cuando pasas al lado de una mesa, sin ánimo de intentar sumergirme en la vida privada de los demás, siempre intento. Yo veo mucho que miran fotos, pero a una velocidad, o sea, ese dedo, yo creo que es ya un icono, ¿no? Evidentemente en el plano del ocio, ¿no? Cuando uno está relajado esperando el autobús y demás, yo veo mucho dedo moviéndose, pero mucho dedo moviendo fotos. Es decir, a lo que voy, es muy difícil captar la atención captar nuestra atención. Es decir, estamos, no recuerdo la cifra, pero el bombardeo de mensajes que recibimos todos los días es inmenso. Entonces, tiene que ser algo que realmente capte nuestra atención, desde el punto de vista del ocio. Y luego está desde el punto de vista de lo que ya no es tanto ocio, es decir, que nosotros, por ejemplo, no tenemos una plataforma de edición, o sea, editamos, como decía ayer, pues un artículo diario con contenidos que nosotros consideramos de valor para la comunidad museística. Evidentemente la gente se queda mucho más tiempo en nuestra página porque está asimilando un contenido que puede ser útil. No sé, si ves una película por streaming, estás 1 hora y pico conectado a esa película. Si estás leyendo un libro, lo mismo. O sea, depende, evidentemente, la duración de la atención está directamente relacionada con el contenido que pueda acoplarse a nuestro interés o no. Volvemos otra vez al conocimiento del público. Si nosotros somos capaces de conocer... Nosotros, por ejemplo, en la plataforma tenemos, posiblemente ya la conozcáis, una parte en la cual recibimos información y opiniones que tenemos muy en cuenta, sobre todo relacionados con los temas que interesan a la comunidad museística. Oye, pues marketing, pues yo quiero que nos habléis de la evolución del patrimonio, como tal, no sé qué. Y eso lo tenemos muy en cuenta. ¿No? Haciendo una combinación entre el contenido que nosotros somos capaces de desarrollar, combinado con el interés que generan, hace que la gente se quede más tiempo, evidentemente, en la página. Pero yo también diría que el valor no está tanto en el tiempo que permanezca la persona, sino en la calidad de contenido que se haya llevado de nosotros. Hay gente que solo lee los titulares del periódico y ya está. Pero
pero siempre acude todos los días a ese periódico a leer los titulares. Porque es lo que necesita. Y tarda 30 segundos en leer los titulares. Y se va. Pero tenemos a un público fiel, que es lo que nos interesa. O sea, básicamente lo que nos interesa en todos los ámbitos, ya sea en el ámbito digital o en el ámbito analógico, es que la gente vuelva. Y sobre todo atendiendo a que nuestro público va a ser local. Olvidémonos de la internacionalización de nuestro museo. Olvidémonos incluso de la internacionalización de nuestro museo. Así es. Que Aguascalientes se fije en Aguascalientes y que Ciudad Juárez se fije en Ciudad Juárez, en su comunidad. Eso nos va a llevar años. Así es. Yo creo que va a ser beneficioso, muy beneficioso precisamente para las comunidades, ¿no? Así es, pues muchas gracias. Tenemos mucho que hacer, ¿verdad, doctor? Pero creo que Pues muy sí. interesante. Teresa Pero bueno, Díaz, perdón. también contamos con el entusiasmo, yo lo decía ayer y lo tengo que remarcar, que quizás uno de los elementos comunes que yo me he encontrado con todos vosotros ha sido siempre el entusiasmo, ¿no? El Así es. entusiasmo a la hora de enfrentarse a toda clase de dificultades, lo tengo que decir. Siempre me ha admirado el tono profesional que me he encontrado siempre y sobre todo desde el punto de vista de esa energía extra que os da el entusiasmo, ¿no? Y yo os felicito de verdad por ello. Sí, sobre todo que se está viendo la fortaleza de que sí sabemos trabajar en equipo. Hay mucho apoyo ahorita entre los museos y eso es lo que nos va a dar la fortaleza para salir adelante de todo esto, ¿no? Al final de cuentas. Por supuesto. Teresa Díaz nos dice, doctor, nos pregunta, ¿cómo podemos hacer los maestros para poder acceder a los museos si las plataformas digitales no están disponibles? Entonces. Vamos a ver, esta pregunta de Teresa Díaz, voy a interpretarla como la actividad normal de un colegio que quiere visitar un museo de ciencia y tecnología. Lo va a tener, vamos, vosotros sois directores de museos y sabéis que los niños ahora, a día de hoy, pues yo creo que no deberían acceder a un museo desde mi punto de vista. Es decir, es que va en contra de todas las normativas de seguridad porque los niños se mueven, se acercan, vamos, dependiendo de lo exquisitos que queramos ser con la normativa. Desde el punto, yo siendo maestro no me lo planteo ahora. Que puede ser dentro de 15 días se levanta la pandemia y entonces tenemos que pensar dentro de 15 días a organizar de nuevo todo lo que tiene que ver con las visitas de los colegios, pero el día 13 de mayo, bueno, aparte de que los museos están cerrados, evidentemente lo que también puede ser una interpretación de la pregunta es que los museos tienen que generar contenido para que los niños puedan acceder a ese contenido, sobre todo los niños ahora en este periodo de encierro que necesitan actividad. Los museos tienen mucho que ver con eso, es decir, generar actividades para que los padres puedan tener entretenidos a los niños de una manera educativa y que los maestros sean los que animen a los padres a que accedan a esos contenidos, ¿no? Porque los padres incluso, yo veo que hay grupos de WhatsApp, de colegios, de clases, de tal, oye, el museo me he enterado que el museo pues ha puesto una serie de ejercicios muy interesantes sobre la fauna marina. Bueno, pues es una forma de que el museo active de alguna manera ese vínculo con los niños. Pero desde el punto de vista físico, al día de hoy, yo no lo veo. A lo mejor el 9 de junio se levanta la pandemia y todo cambia, ¿no? Pues muchas gracias, doctor. Miguel, nos hace en su pregunta varias preguntas que muchos museos se han lanzado, como bien has dicho, a la elaboración de contenidos digitales para redes sociales. Se corre el riesgo de que la gente se acostumbre a consumir de manera gratuita esta cultura museística y los museos generen una herida de financiación que los lleve a cerrar. Desde este punto de vista, ¿puede ser un error de sostenibilidad? No, vamos a ver, son dos planos que están conectados, pero son universos distintos. Es decir, el universo digital es un universo evidentemente gratuito, salvando que, bueno, que suscribas a algo que tengas que pagar. En nuestro día a día accedemos continuamente a información gratuita y esa es nuestra percepción. Incluso cuando nos encontramos con algo que
que sea de pago, pues nos echa un poco para atrás porque, bueno, estamos acostumbrados a recibir esa información a nivel gratuito. Evidentemente, las entidades museísticas a nivel físico están proporcionando una experiencia en un entorno que nada tiene que ver con lo digital al día de hoy. Es decir, estamos hablando de una experiencia física, estamos hablando de un entorno muchas veces natural, con sus jardines, con su contenido, evidentemente. Tú te desplazas y recibes una experiencia que tiene evidentemente un coste porque la institución tiene que sostenerse económicamente, ¿no? Los museos tienen que pagar entrada o recibir dinero de otra manera para que la entrada sea gratuita, pero evidentemente eso no hay ninguna reflexión sobre la sostenibilidad sin dinero. Es decir, y dentro del paquete de la acción física está, lógicamente, pues, el equipo profesional que se dedica al ámbito digital. Pero ese entorno global de museo hay que sostenerlo. No es tanto el que la gente pueda percibir que deba ser gratuita porque el contenido en Internet es gratuito. No. El público tiene que ser consciente, y evidentemente creo que lo es, de que está pagando por una experiencia, por recibir una experiencia enriquecedora en muchos sentidos, a nivel personal, ¿no? Podríamos decir que están pagando para salir como mejores personas una vez que hayan experimentado el hecho del museo, con lo cual esa disquisición yo creo que nunca se va a plantear. No. Mientras los museos existan y existirán siempre, el dinero tiene que existir para que eso funcione. Si es a través de una entrada, yo ni me lo planteo. Yo no creo que nadie proteste por... un contenido que no es gratuito en Internet, puedes echarte para atrás y ir de otra página. Pero yo nunca he visto a nadie, mira que llevo años en los museos y vosotros también lo habréis vivido, que haya protestado por tener que pagar una entrada de museo, ¿no? Al contrario, se paga con satisfacción siempre y cuando, evidentemente, pues hombre, sea razonable, ¿no? Así es, y el contenido, ¿no? Lo que platicaba usted, doctor, que sean buenos Sí, contenidos, que se lleven un mensaje de lo que quieres por dar, ¿no? supuesto. En tu museo. Por eso ya es una responsabilidad del museo, evidentemente, saber que todas las personas tienen que salir, y tenemos que saberlo, vuelta otra vez a la información, satisfactoriamente, porque el porcentaje de personas que se van de los museos sin saber lo que han visto es muy grande. Estamos hablando de un 60% de media a nivel general, ¿no? Eso me parece que es una cifra, y luego se dispara, por ejemplo, como decíamos ayer, en museos ya un poco más particulares, como pueden ser los museos de arte contemporáneo, donde se dispara a la gente que no tiene ni idea de lo que ha visto. O sea, ha visto cosas, pero normalmente la disquisición siempre está en me gustó o no me gustó, pero no a nivel de información didáctica sobre por qué, el porqué de eso, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos que estar muy seguros, evidentemente, de que por ese esfuerzo económico que el visitante hace, reciba algo a cambio. Y evidentemente, en este caso concretamente, es conocimiento. Nosotros tenemos, la visión es siempre comunicar como conocimiento. Y luego derivando, evidentemente, de la naturaleza de cada colección y cada contenido del museo. Y la misión, evidentemente, es generar ciudadanos que tengan mayor nivel de conocimiento sobre todo, ¿no? Y eso realmente no tiene precio. Así es. O sea, tendrías que cobrar muchísimo más, ¿no? Muchísimo más. Y luego, evidentemente, la sensación de... yo he visitado museos con entradas carísimas que, evidentemente, te predisponen a ser muy exigente. Así es. Pero esos son museos que realmente estamos hablando ya de negocio, pero no en el plano que yo os hablaba ayer de que evidentemente la reorientación que tiene que haber de aquí al futuro, desde mi punto de vista, es adoptar prácticas empresariales, sobre todo pensando evidentemente en la sostenibilidad, pero nunca en aprovecharnos del visitante para generar. Porque el museo, en definitiva, a lo que aspira es a ser viable y a mantenerse. Evidentemente no es un negocio para enriquecerse, porque normalmente luego, si hay beneficios, se derivan inversiones que tienen que ver muchas veces con el equipamiento, mejorar el equipamiento, no hay accionariado, no hay reparto de beneficios, ¿no? Entonces, puede haber evidentemente crítica en los museos que se replantean y se están planteando como negocio puro y duro para hacer beneficio,
que los museos que, evidentemente, como vosotros, sois museos que están generando conocimiento en el día a día, ¿no? O sea, que yo no creo que haya ni error de sostenibilidad, ni error de percepción, ni nada de eso. Sí, sobre todo que aquí yo he estado pensando como directora y yo creo que todos mis colegas igual, en el tenor de cómo vamos a hacer. Ahora tendremos que también generar algo en plataforma, donde alguien tenga una nueva experiencia comprando su boleto desde una plataforma que todavía por el tema del miedo de regresar a un espacio de la naturaleza como son nuestros museos, aunque tomamos las medidas pues de contingencia, de tema de la contingencia, de seguridad y de todo. ¿Cómo vamos a hacer, no, doctor, ahora con este tema? Porque vamos a tener que reducir las visitas de nuestros espacios. Mira, yo Tendríamos, siempre... ajá, tendríamos que ver como un tema de cómo vamos a recaudar, ¿no? Aunque sea lo mínimo, pero para poder tener más bien cero espacios sustentables. Mira, hay un caso que vi en Inglaterra, en el sur de Inglaterra, de un museo que tiene una maravillosa conexión con su comunidad. Ha generado una conexión con su comunidad porque la comunidad ha entendido que ese museo es útil. Así es. Entonces, una vez que tu comunidad, tu público local, tu área local, vamos a decirlo así, entiende que tú tienes que existir. En este caso, por ejemplo, hacen ejercicios que pueden parecer tan elementales como comunicarse con su comunidad para decir, señores, o cambiamos el techo del museo o el museo se tiene que cerrar. Entonces abren automáticamente en Patreon una plataforma de conseguir fondos de la gente y siempre tienen dinero para hacer sus acciones. Nosotros estamos hablando en nuestro ámbito de ciudades enormes. O sea, nosotros estamos hablando de que las ciudades en México que tienen museo de ciencias son ciudades muy grandes, con un público potencial muy grande. Yo creo que si los museos no tienen la afluencia que desearían, estando evidentemente en áreas urbanas tan grandes, es que tenemos que hacer más acciones, porque esas acciones van a derivar luego en otras cuestiones, como por ejemplo esa de que nos conocéis, sabéis que somos útiles, por favor ayudadnos, ¿no? Es decir, tenemos que invertir en esto. 20 pesos. Pero 20 pesos más 20 pesos más 20 pesos más muchos 20 pesos es dinero que puedes utilizar. Y estás abriendo una línea que a lo mejor no tiene por qué ser la única, evidentemente, de financiación para nada. Pero cuando hablamos de diversificación, bueno, os estoy poniendo un ejemplo que funciona. Es cierto que la mentalidad inglesa es de una manera diferente en relación a este tipo de acciones porque lo tienen como más asumido, pero lo tienen más asumido porque lo han puesto en práctica antes. Pero bueno, a lo que voy, que sí hay que diversificar las acciones para que en un momento determinado podamos recibir más ingresos. Mi percepción personal, sin ánimo de crítica tampoco, para no entrar en polémicas, es que nos tenemos que ir desvinculando de lo público. Porque si no, lo tenemos muy difícil. O sea, tenemos que buscar maneras y formas. La creatividad por eso es muy importante a la hora de generar, y de ahí también el repensar el museo, en el renacimiento del museo con ámbitos empresariales, porque una empresa no es viable si no tiene ingresos. Y hay que cerrarla. Porque desgraciadamente, y escribimos todavía hace 3 días sobre eso, hay museos que tienen que cerrar. Así es. Lo siento en el alma, no hay peor pérdida para una sociedad que ver un museo que cierra. Evidentemente, un negocio que cierra también es una pérdida muy grande, ¿no? Pero un museo es la pérdida total. La sociedad no se puede permitir el cierre de un museo. Pero claro, es que hay cosas que son inviables, pero hay que reaccionar. Así es. O sea, hay que reaccionar. Hay que generar estrategias a nivel corporativo para poder hacer las cosas viables. Y no estar siempre, como os decía ayer, yo tuve la oportunidad con el Ministerio de Cultura de España de viajar por muchos países, he hablado con muchos directores y el tema principal era la absoluta dependencia económica de museos que son fundamentales. Todos los museos son importantes, pero es que hay algunos que son verdaderamente fundamentales y lo están pasando fatal a nivel económico. O sea, yo cuando oí la ponencia de Guadalupe y diciendo que era un museo inmensamente apoyado por el gobierno, al día de hoy, yo creo que es una excepción.
Así es. Que los directores de museos de Argentina con los que yo he hablado están pasándolo fatal. Están pasándolo fatal y eso es extensible a todos, a muchísimos museos, bueno, casi la totalidad. Por eso hubo una convención en Bolivia hace un año en la que participé, que fue cuando acuñamos el término del alma aplicada a los museos, donde yo les insistía, me miraban con cara como que tenemos que ser empresas, en el sentido de que tenemos que incorporar metodología corporativa para ser sostenibles. O sea, no nos queda otra. O sea, no es una opción. No es una opción. Y quien realmente diga, no, nosotros no somos institución, nosotros no podemos pensar en términos empresariales. Pues desgraciadamente, y tal y como estamos viviendo esta situación, y lo que nos viene, tendrás que cerrar. Así es. Sí, lamentablemente es una realidad, doctor, lo que está comentando. Yo creo que sí. Yo entiendo que sumar, o sea, quiero decir, relacionar la cultura, el conocimiento con lo corporativo, el nivel de percepción inmediato puede ser de rechazo, o que eso no es lo nuestro. Pero, o sea, mira, por ejemplo, el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que algunos lo conoceréis, tiene un supermercado dentro del museo. O sea, es que y vive mucho de eso, pero también han creado su plataforma de comercio electrónico, que a día de hoy tampoco es tan complejo crear una plataforma de comercio electrónico, ¿eh? y podemos empezar a ver, y si tenemos que alquilar un ala del museo para una convención, evidentemente que no tenga alcohol, vale, pues lo tenemos que hacer. Así Si es. tenemos que programar otro tipo de acciones bueno, vosotros lo sabéis, o sea, yo no os estoy diciendo nada nuevo. Así es. Así es, doctor. Perdona. No, está bien. Siempre su opinión es muy valiosa porque pues, nos abre otros panoramas y nos vuelve a recordar lo que hacemos, ¿no? Día con día y volverlo a retomar. Yo creo que es importante, doctor. No, Es parte de... decía que evidentemente vosotros lo sabéis, es que enlazaba con las conversaciones de directores de museos que realmente te miran con cara de sorpresa cuando les planteas, por ejemplo, el alquilar una sala del museo. Evidentemente vosotros eso ya lo conocéis, pero si miramos un poco más allá, no. Es decir, que estoy pensando más en ellos, evidentemente. Vosotros tenéis experiencia en este tipo de cuestiones. Yo no sé si estaréis de acuerdo o no en que evidentemente tiene que primar esa derivación hacia lo corporativo, pero evidentemente son planteamientos que ya tenéis encima de la mesa. O sea, que os pido perdón por si a veces suena un poco extremadamente dogmático y didáctico cuando son cosas evidentes, pero bueno, también estoy hablando para estudiantes, con lo cual nos quedamos con eso fundamentalmente, que son gente que está aprendiendo. Así es, doctor. Pues muchas gracias. En este bloque de preguntas nos van a hacer preguntas relacionadas a la mediación. Y Alan nos pregunta, ¿la tecnología será el enemigo del guía turístico frente a esta pandemia? Yo creo que no. Yo creo que no para nada. Es decir, no. Es como juntar aceite y agua, nada. O sea, es decir, el guía será siempre imprescindible. O sea, el factor humano es el más valorado siempre y será siempre más valorado. Como hablábamos antes, es decir, un buen guía me alegra la vida. Es decir, yo demandaré esa experiencia que ya he tenido siempre que se pueda, ya sea en un museo, ya sea en un recorrido. El factor humano al factor humano no lo supera nada. Es decir, un buen narrador, por ejemplo, no tiene competencia ninguna. Y son dos planos distintos, es decir, son complementarios, pero no tiene, la tecnología nunca será una amenaza para el factor humano. Puede haber otras discusiones en cuanto a que la tecnología puede sustituir determinado tipo de actividad y de labor que anteriormente lo llevaba un profesional. Un buen profesional seguirá siendo un buen profesional, será valorado, y desde el punto de vista del museo, un buen narrador, un buen guía siempre será la mejor opción. O sea que por ese lado yo no me preocuparía para nada. Así es. Muchas gracias, doctor. Andrea Sosa nos pregunta, mencionó a los dispositivos móviles propios como clave para la conexión con contenidos en el futuro y la vinculación entre el museo y espacio del hogar.
¿podría desarrollar más como ve la conexión entre lo físico y lo virtual? ¿La relación entre el espacio público del museo y el privado? Bueno, vamos a ver. Desde el punto de vista de la mediación, que yo creo que es el futuro, es decir, al día de hoy está por desarrollarse, pero el museo del futuro tendrá un ámbito un contexto de relación con el visitante, desde lo físico a lo humano, donde intermediará lo tecnológico. Es decir, el nivel de uso de los teléfonos móviles, los celulares, es enorme. Es decir, es enorme, aunque hablemos de la brecha económica, la brecha tecnológica, perdón, pero todo el mundo más o menos va a saber interactuar con un dispositivo, o va a tener o va a saber interactuar, los usuarios tendrán que evidentemente ceder estos aparatos que van a ser muy baratos a la gente que no disponga de ello, que va a ser cada vez menos, ¿no? Entonces, ese aparatito que ya forma parte de nuestra vida y que ya es una extensión de nuestra mano, que somos casi androides porque ya el teléfono forma parte de nuestro físico, vamos a decirlo así, es el elemento ideal para establecer ese nivel de comunicación entre el museo y el usuario, a todos los niveles. Porque si, por ejemplo, hacemos un ejercicio de que yo marco un perfil a la entrada. Ahora mismo se está haciendo con los beacons, ¿no? Es decir, los beacons son unas antenitas que se van colocando, se van distribuyendo a lo largo del museo físico y son unas antenitas que conectan la nube, el contenido, el conocimiento, con el teléfono celular de cada uno de nosotros, ¿no? Pero podemos crear un perfil en la entrada del museo donde nos explica de una manera muy breve, incluso con un folletito, cómo funciona ese sistema, que llegará un día en el que todo el mundo sepamos cómo funciona, y que si queremos tener verdaderamente una experiencia enriquecedora en nuestra visita al museo, sí conviene dejar el perfil. Por ejemplo, vamos a suponer, soy Ricardo, soy varón, tengo X años, vivo en tal sitio, estoy muy interesado por los tiburones. Entonces, automáticamente, lo primero que puede determinar tu teléfono es que si el museo, evidentemente, que has ido a visitar tiene un área de tiburones, te indicará que vayas directamente allí y te estará dando una información que para ti tendrá valor seguro. Y da igual de dónde procedas, porque tenerlo en varios idiomas va a ser muy sencillo. Y vas a poder tener vídeos, y vas a poder tener ejercicios que compartir con tus niños, para que los hagan en casa, en fin. Una serie de cuestiones que, aparte, derivan en que el museo va a conocer a ese usuario, a ese visitante, porque evidentemente va a haber un vínculo entre el visitante y ese sistema. Con la aceptación evidente del usuario, toda esa información va a quedar registrada. Nos va a poder determinar por dónde ha andado en el museo, evidentemente con su aceptación. ¿Dónde ha estado? ¿Dónde ha parado más? Si ha consumido algo en la cafetería. ¿Qué ha consumido? En fin. Hoy por hoy, todo gira alrededor de que la experiencia sea positiva para el usuario, que el usuario reciba el conocimiento que puede estar adaptado. Por eso, ese reclamo de quiero que todo esté personalizado, que esté hecho a mi medida. La única forma de poder hacerlo a la medida es que podamos darte lo que tú demandas, pero tiene que ser a través de algo. No vamos a poner a un guía por persona. No, tendremos que buscar la manera. Y yo creo que la manera más realista al día de hoy, pensando de aquí a 5 años, y sobre todo que son elementos flexibles que van a ir evolucionando en el tiempo, con mucha mejora, sobre todo pensando en la inteligencia artificial, que va a vincularlo todo, va a ser eso. Es decir, la mediación va a ir a través de una tecnología que sea evidentemente amable y útil. Y eso a nosotros nos va a abrir muchas puertas desde el punto de vista de los museos, porque algo que sigo insistiendo va a ser fundamental es que vamos a tener el conocimiento preciso hasta por dónde ha ido, qué ha recorrido, por dónde se ha parado, qué es lo que le ha ofrecido mayor interés, dónde no se para nadie, qué es lo que nadie ve, porque pierden el interés. En fin, toda esa información que aparte de mediación va a ser una base de datos fundamental. Yo creo que eso va a ser el futuro. Y evidentemente eso combinado con otro tipo de cuestiones como que la actividad física a nivel de interacción personal entre personas va a ser fundamental. Eso se va a mantener por mucho desarrollo tecnológico que haya. Y evidentemente luego tiene que haber una experiencia sensorial y emocional física, ¿no? Que entremos en espacios que realmente nos emocionen. De hecho, ya empieza a haber muchos espacios así, ¿no?
donde entras realmente en otro mundo. O sea, el poder hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista de la percepción sensorial, eso es algo fundamental. Y mucha gente, nosotros cuando lo discutimos con otros profesionales, decimos, bueno, que eso tiene un costo. Sí, evidentemente tiene un costo, pero no tan disparatado, porque a veces, y eso, nosotros sacamos muchas ideas, por ejemplo, de la escenografía, ¿no? Hay a veces recursos que no son tan, tan caros, es una cuestión de pura imaginación, y también hay profesionales, evidentemente, de diseño de experiencias que hay que contar con ellos, es decir, que empiezan a aparecer, ¿no? Porque otra de las cosas de las que no hablamos fue de la formación. Es decir, la formación en el mundo museístico tiene que incorporar ya necesariamente este tipo de cuestiones, ¿eh? Por eso nosotros incluso nos animamos a crear una plataforma, y está mal que lo diga a lo mejor, pero es que tengo que decirlo. O sea, nosotros creamos una plataforma precisamente para aplicar la innovación al conocimiento de los futuros profesionales, porque si no hay conocimiento profesional en estos ámbitos tampoco va a haber una evolución. Sí. Pero yo creo que por ahí vamos, ¿no? Sí, Es muy claro. Que aquí entra, como dice usted, la creatividad. Se tiene que ir al 100. evidentemente. Si nosotros, por ejemplo, queremos cosas que he visto verdaderamente que no hemos hecho nosotros, pero que me han llamado la atención, es decir, una proyección en una cortina, en una falsa ventana, donde hay una cortina y hay una sombra de dos espadachines que se proyectan en la cortina. Tú estás viendo una pelea en la calle del siglo XIV, Así es. ¿sabes? ¿Y qué nos ha costado? Claro. Tenemos recursos para poner una cortina. Sí, Incluso podemos hacer la proyección de la ventana para no hacer la ventana, pero estamos generando un momento memorable, que no tiene tanto costo, realmente, porque a día de hoy, con los ordenadores que tenemos hoy en día y con los programas que tenemos hoy en día, somos capaces de hacer muchísimas cosas y los soportes de proyección, por ejemplo, son realmente baratos. O sea, lo caro luego es el mantenimiento, así es. pero, y sumamos. Pero a lo que me refiero, que generar una experiencia memorable a veces es cuestión de hacer una lluvia de ideas a nivel creativo y proponer cuestiones que sean alcanzables, pero que sobre todo estén marcadas por la diferenciación. Que sean cosas que no haya visto y que verdaderamente apoyen un contenido. Si me están hablando del siglo XIV, de la época de tal, y estoy viendo una pelea en la calle, pues seguramente entenderé y crearé una experiencia en la que recordaré perfectamente lo que me han contado, ¿no? Por ejemplo, lo de leer, desde mi punto de vista, debería tener los días contados. O sea, hay museos a nivel top que siguen teniendo cartelitos, que además están escritos que son indescifrables, que además están colocados en lugares donde la gente no los puede leer, sobre todo para los chicos, ¿no? Los niños. Eso es totalmente inaceptable al día de hoy. O sea, yo sinceramente apuesto por ese desarrollo futuro, ¿no? Muchas gracias, doctor. Paloma Segovia, ¿podría ser ahora un buen momento para repensar en el concepto de relación con el público, como la acción cultural y el asociamiento? Bueno, sí, es importante tenerlo muy en cuenta. Es decir, si hacemos un listado de bondades dentro de lo que es la maldad de la crisis, está en tener momentos quizás para reflexionar, ¿no? Es decir, estamos encerrados y es un buen momento aunque evidentemente sigue la actividad, pero hay que reflexionar sobre determinado tipo de cosas. Una cuestión que puede ser importante es cuestionarse nuestro nivel de interacción y de conectividad con nuestros públicos, ¿no? Lo que tiene que ver con el asociacionismo funciona, y lo estamos viendo en otros, por ejemplo en Estados Unidos funciona muchísimo el asociacionismo que parte de los espacios de fabricación, en los museos de ciencia y tecnología, ¿no? O sea, los aficionados a construir barcos teledirigidos, que están promovidos por el museo. El museo enseña. A partir de ahí se crea un vínculo con todos esos aficionados que traen a otros aficionados que traen a otros aficionados. Eso es asociacionismo, muy importante en los museos. Y evidentemente la acción cultural tiene que ver fundamentalmente con sacar el museo a la calle. ¿Eh? O sea, saber cómo. Podemos, por ejemplo, abarcar dos acciones que pueden ser interesantes. La acción cultural
llevada a la calle para conocer potencialmente nuevos visitantes, lo que hablábamos anteriormente. Por ejemplo, llevar cuentos a los barrios más desfavorecidos. Eso es una acción cultural. Y para decirles a estas familias, venir el domingo aquí. Venir el domingo con los niños al museo. Va a haber actividad, va a haber acción, van a aprender, van a estar bien. Y los padres, todas las encuestas lo dicen, los padres aprecian mucho aquellas actividades para los niños que además derivan en su propia formación. Con lo cual eso también tiene mucho que ver con la acción cultural, ¿no? O sea, son dos cuestiones fundamentales que muchas veces a veces están conectadas. Puede ser la invitación a un taller determinado, pues para los niños o para los adultos, aprender a fabricar un armario, yo qué sé. Hay tantas cosas, ¿no?, que se pueden hacer. La cuestión es promoverlas, ¿no?, plantearlas. Así es. Muchas gracias, doctor. Ana Martí, ¿cómo podemos lograr comunicarnos por redes sociales y web si apenas tener seguidores somos, dice, y web sin apenas tener seguidores? Somos un museo pequeño y los medios de comunicación siempre hacen eco de los mismos museos. O sea, ¿cómo se pueden sentir ellos incorporados a los museos más grandes? Vamos a ver, tener visibilidad en Internet no es nada fácil. Así es. Dependiendo para qué. O sea, hacer el idiota en un momento determinado, por ejemplo, cayéndote de un árbol, puedes tener una repercusión tremenda. Evidentemente no estamos hablando de eso, estamos hablando de un museo que quiere tener un posicionamiento visible. Es cuestión de tiempo, pero de tiempo e insistencia. Tener visibilidad es cuestión de insistencia. Y sobre todo también generar contenidos útiles y de valor. Si no, nadie te va a prestar atención. O sea, si yo sé que me estoy conectando, evidentemente, me encuentro con la web de un museo o con una presencia en red social, evidentemente lo que me encuentre tiene que tener valor. Aquello que no tiene valor ya pasa absolutamente desapercibido, ¿eh? Y no estamos hablando de caernos de un árbol que todo el mundo le hace gracia y todo el mundo se lo pasa por WhatsApp y tal, porque mira cómo se ha caído del árbol. No, aquí estamos hablando de difusión de contenidos serios, pero que pueden ser interpretados, difundidos, quiero decir, de una manera amable, como decimos siempre, y que tenga interés. La forma de emitir esa información. Nosotros llevamos con nuestra plataforma de difusión de contenidos 10 años y los comienzos fueron durísimos, muy desalentadores, y hemos tardado años en conseguir el público que todavía no es tan grande, ¿no? Es decir, que no es de hoy para mañana, en el caso de los museos, posicionarse desde el punto de vista de la visibilidad en Internet, sino que es cuestión de insistencia dentro de lo positivo, ¿no? O sea, de difundir continuamente contenidos y plantear cuestiones que capten el interés del público, y tiene que ser en un instante porque nuestro potencial de atención se disipa inmediatamente. Nuestro cerebro ya está desarrollando, ante tanta información que recibimos en el día a día, un filtro en el cual aquello que no reciba automáticamente lo descartas, ¿no? O sea, es muy complicado, pero es un ejercicio obligatorio para todos los museos. Muchas gracias. Pasamos a un bloque donde nos hacen preguntas respecto a la seguridad, doctor. Jorge Sánchez, ¿considera usted que esta fobia generalizada a la interacción con personas y objetos en el museo sea temporal o nos obligará a diseñar exposiciones donde la relación con lo expuesto sea contemplativa? Vamos a ver, mi opinión es que el antes y el después va a venir marcado por la vacuna. Habrá gente, ahora estamos en España en fase 1 en determinadas zonas en las cuales ha habido una enorme concentración de gente en las terrazas de los bares. Habiendo una normativa, todo el mundo se concentra, o sea, la gente es potencialmente social. Evidentemente y eso hace que se vuelvan irresponsables, evidentemente. Eso es malo. El miedo es malo también. El miedo es malo. En la situación que estamos viviendo actualmente, a día 13 de mayo, ¿13 de mayo o no? 16 de mayo. Hoy es 14. 14 de mayo, perdón. Bueno, aquí... Todo es posible, todos podemos tener miedo, todos podemos ser responsables, intentando mantener este encierro y demás. Habrá gente que tenga miedo, de hecho, hay niños que se han negado literalmente a salir de casa
porque tanto ha sido lo que han oído de los padres y de los medios de comunicación con relación al virus, que les han metido miedo, y además es una irresponsabilidad porque ese miedo a lo mejor puede durar toda la vida. Se pueden convertir verdaderamente en personas que tengan horror a todo lo que pueda ser potencialmente peligroso desde el punto de vista vírico, ¿no? Es impredecible. Lo que sí está claro es que si todos tenemos la seguridad de que estamos vacunados, somos inmunes, esperando que el virus no mute y se convierta en otra cosa de la que Dios no lo quiera, haya que desarrollar otra vacuna nueva, pero es impredecible al día de hoy. Es decir, nosotros yo creo que el museo tiene la obligación de difundir calma, en el sentido de que no, evidentemente son acciones didácticas para que la gente realmente conozca la dimensión del problema. La dimensión del problema, ¿no? O sea, si tenemos que difundir, por ejemplo, que en España se han contagiado el 5% de la población, pues tenemos que decirlo, es decir, 5% de la población. Que es muy recomendable mantener las distancias de seguridad, que se utilicen las mascarillas, que se utilicen los guantes, que hay que respetar al prójimo y todo lo demás. Cuanto más lo digamos, más se nos quedará. Pero desde el discurso del miedo no. Desde el discurso del miedo no, porque estamos creando niños que no quieren salir a la calle. Se les puede generar una psicosis. Sí, se crea una psicosis que puede ser muy perjudicial para el desarrollo intelectual del niño, porque se pueden convertir en verdaderos obsesos por ejemplo, de la limpieza, ¿no? O sea, que evidentemente hay que ser limpio, pero no obsesivo. Es decir, y no querer salir a la calle, un niño que no quiere salir a la calle, cuando se abrió la fase 1 y hubo muchos niños que no quisimos salir a la calle. Así es. Claro, eso no puede ser. Así es, doctor. Muchas gracias. José Daniel Ávila nos pregunta, ya que parte de las responsabilidades de los museos es crear sensaciones o emociones también, ¿puede ser responsabilidad de replicar buenas prácticas ante el COVID? Expandir la sensación de seguridad de la nueva normalidad, informar sobre esto, aunque no sea el tópico de este museo. Enlaza exactamente con la pregunta anterior. Es decir, el museo tiene que tener esa dinámica, la de generar información y sobre todo tranquilidad. Sí. Así es. Angélica Romero nos pregunta, una vez que regresemos a la dichosa nueva normalidad, ¿cómo te imaginas que los museos pueden atender a la población mayor de 60 años o enfermedades crónicas? Bueno, vamos a ver, yo creo que es un sector de público de mucho riesgo. Las mayores muertes han ocurrido entre la población mayor de 60 años, con lo cual yo no recomiendo para nada que haya presencia de esas edades mientras no haya una solución en los museos. O sea, no porque son factores de riesgo, tanto de contagiarse como de contagiar, con lo cual para mí sería impensable por el momento que esta población esté en contacto con gente. Me refiero a que en un momento determinado, pues es que te despistas. La gente tiende a juntarse, no es porque queramos segregar a un determinado grupo de población, es por su bien. Y habría que tener tanta atención sobre estas personas que es inviable. Así es. O sea, tenemos capacidad de poner a una persona con una persona mayor. ¿Tienen los museos capacidad para que lleguen 20 personas de este sector de población y pongamos a 20 personas guías para que recorran el museo y nos aseguremos de que no vayan a entrar en contacto con otras personas y demás? Es imposible, desgraciadamente. Muchas gracias, doctor. Paulina Trejo, ¿qué asociación puede apoyarnos a generar nuevas formas de hacer divulgación presencial cuando sea el momento del regreso? Asociación que pueda apoyar a generar nuevas formas de hacer divulgación. Hay información institucional sobre el COVID a nivel nacional e internacional, incluso a nivel estatal, por supuesto, y a nivel local. O sea, tenemos información local, estatal, de la República completa, con lo cual referencias de información práctica tenemos suficientes, ¿no? No hay que recurrir a ninguna asociación. Y luego, evidentemente, el esfuerzo del museo de divulgar esa información a quien deba y como deba, y siempre volviendo otra vez a lo que hablábamos antes, generando tranquilidad y dando información fehaciente y sobre todo dando información en el día a día. Y comprometernos.
Esto va cambiando. Yo, por ejemplo, una de las cuestiones aquí en México concretamente, tengo dificultad para acceder a la información. Cada medio te dice una cosa diferente. Sabemos que los museos tienen la ventaja de que guardan la credibilidad, son creíbles. Si a mí un museo me da esa información, me la quedo. Y mañana lo veré otra vez porque quiero saber cuánta gente está contagiada, cuáles son las nuevas zonas de esperanza, cuáles son los niveles de mortalidad, bla, bla, bla. Si el museo me da esa información, prefiero que me lo dé el museo que no un medio de comunicación. Así es, doctor. Muchas gracias. Creo que sí es importante también, a lo mejor como asociaciones tenemos el compromiso de informar a lo mejor las medidas que vamos a tomar de protocolos, ¿no? Ante estas situaciones, ¿no? Intentar responder a todas las preguntas relacionadas con, incluso abrir foros de discusión si cabe, ¿no? Como el que estamos teniendo hoy, pero bueno, en este caso específicamente relacionadas con el público. O sea, que sea el público el que de alguna manera plantee sus cuestiones, ¿no? Y que intentar que el museo también reconduzca, es como lo estamos haciendo hoy, ¿no? Porque podría ser un ejercicio. Para mí resultaría una institución mucho más creíble que toda la información que estoy leyendo, que cada medio dice una cosa diferente, ¿no? Entonces, al final no sé a qué atenerme. Así es. Muchas gracias, doctor. Marta Cano, ¿qué mensaje podemos transmitir de que nuestros museos son seguros para la visita? Fundamentalmente que hagamos constancia de que estamos siguiendo las normas. ¿Cómo? Pues a lo mejor, y saltándome lo de obviar los textos, que hay un cartel que diga clarísimamente que este museo está revisado día a día en cuanto a condiciones de limpieza y de salubridad y demás, y que está cumpliendo a rajatabla las normas de seguridad e higiene, y que lo podéis comprobar en cuanto entre. Evidentemente, si ese letrero está al lado de una cola de gente que está charlando a cada uno a 30 centímetros del otro, esa información se cae por su propio peso, ¿no? Hay que intentar que se cumplan las normas y, evidentemente, hacer saber que se están cumpliendo. Y ya está. Así es, muchas gracias, doctor. Vamos a un bloque que va relacionado a la financiación, nos dicen. Carla Cortés, ¿cómo crees que puedan sobrevivir los museos que son 100% interactivos cuando no cuentan con los recursos económicos para renovarse de forma inmediata a través de tecnologías tipo la URBRA? ¿Cómo no morir en corto y mediano plazo? Bueno, fundamentalmente es pensar en positivo. Eso es lo primero. Es decir, olvidarnos de que vamos a morir. Lo siguiente, habrá que generar acciones que no tengan tanto costo. Es que muchas veces la mente nos ocupa en lo interactivo y lo interactivo deriva en lo convencional, en lo aparatito. No. Vamos a ver, vamos a hacer acciones. Vamos a crear actividad que sea relevante. O sea, si tenemos que aprender a contar cuentos, aprendemos a contar cuentos para los niños. Y si tenemos que aprender en un tutorial de YouTube cómo se hace papiroflexia, pues vamos a aprender para enseñárselo luego a la gente que venga y lo pasaremos todos muy bien. Y ese es un nivel de interacción fundamental y maravilloso que el museo puede organizar con el personal que tiene y seguir en activo. Lo que ocurre es que, evidentemente, todas estas cosas habrá que plantearlas mientras dure esta situación horrible de una manera segura. Que a lo mejor en la mesa, pues, si cabían 5, ahora caben 3. Bueno, pues habrá que organizarse. Y que, evidentemente, tenemos que dejar muy claro que no se puede tocar nada. O sea, que nada se puede tocar. Pero es que eso es museo, ¿no? Eso no... Tenemos que generar otro tipo de acciones. Como lo que nos compartí ayer de reinventarnos, ¿no? Nuevamente, con mucha creatividad aquí, yo creo que vamos a poder lograr muchas cosas. La creatividad yo creo que es la clave fundamental, que está muy poco valorada porque mucha gente la relaciona con una capacidad especial de nuestra mente que algunos tienen y otros no. La creatividad es un proceso racional, básicamente, donde tiene que haber un objetivo. Y habrá que buscar los recursos y las herramientas para poder lograrlo. Y evidentemente lo más exigente es ese elemento diferenciador. Pero es un proceso racional. Así es. La siguiente pregunta es de Luis Aular Leal. ¿Cómo sobrevivir en el medio de 2 crisis? Una, en la pandemia, y 2, en la situación económica, que es la que sigue. Bueno, es una concentración de todas las respuestas que hemos venido desarrollando, ¿no? Es decir,
yo creo que las conclusiones pueden sacarse a partir de todo lo que hemos dicho ya. Todo lo que hemos dicho. Muy bien, gracias, doctor. Dice Carolina Navas Guzmán, ¿cómo pensar la sostenibilidad sin considerar al aporte financiero de los gobiernos locales o estatales? Que creo que era lo que también mencionaba hace un rato, ¿no? Sí, tenemos que revirar un poco nuestra visión y misión a planos empresariales para diversificar sobre todo el tema de los ingresos. Muy importante. Así es. Este bloque de preguntas van respecto al público. Dice, Anaí, ¿cuáles serían las mejores estrategias para atraer a más público? Hombre, la siguiente pregunta es preguntar ¿cuánto presupuesto tienes? ¿No? Con dinero es muy fácil atraer al público, es decir, muy fácil entre comillas. Con dinero, con presupuesto podemos hacer grandes cosas. Cosas que evidentemente intentando alejarnos de lo que es un parque temático, porque nosotros somos instituciones de difusión del conocimiento, pero evidentemente lo complicado siempre será intentar crear algo sin saber cuál es la expectativa del público. Es decir, qué es lo que la gente realmente demanda de un museo. Y a lo mejor nos sorprendería, ¿no? La respuesta es porque a lo mejor no tiene nada que ver con generar un castillo de fuegos artificiales, sino que la gente se vaya con un conocimiento, aunque sea pequeño. No creo que tenga nada que ver con el dinero, sinceramente. Sí. Gracias, doctor. Jiménez Montes, en el caso de las personas con discapacidad auditiva o visual, ¿hay algún protocolo o idea para que puedan seguir visitándonos? Pongo por un caso que las personas invidentes tenían lenguaje braille y no pueden tocar. ¿Cómo le hacemos? Las personas con dificultades, con las personas ciegas, personas que tienen cero visibilidad, van siempre con guías. Evidentemente, si son perros guías, ahí tenemos un problema. El museo debería incorporar a un guía. Ahí sí. Evidentemente, la mecánica para lograrlo tiene que ser pedir cita, explicar el problema y que el museo pueda reaccionar con tiempo para dotar a esta persona, si no tuviera apoyo o no trajera apoyo, dárselo al museo es complicado. Evidentemente no se puede tocar. Todo lo que tiene que ver con braille no se puede tocar. Tiene que ser una persona que le explique. Así es, doctor. Muchas gracias. Este bloque de preguntas van relacionados a preguntas al futuro, dice. Jiménez, ¿qué mensaje nos puede compartir para aplicarlo con los museos en la etapa post-pandemia? La palabra ánimo me viene a la cabeza inmediatamente, ¿no? Ánimo. De todo se sale. De todo se sale. La humanidad ha salido de circunstancias tremendas, ¿no? Quiero decir, con ánimo, con trabajo, evidentemente esfuerzo, lo que estamos haciendo todos para salir adelante. Es decir, aquí la cuestión está evidentemente en que nuestras mentes se acoplen a una nueva realidad, ¿no? Esta nueva normalidad, que yo sinceramente es un término que no me gusta nada. No va a ser una nueva normalidad, va a ser un salto a una etapa diferente en nuestras vidas. La realidad va a variar y nosotros lo tenemos que ajustar esa convivencia con la realidad, es decir, de la mejor manera posible. Desde el punto de vista de nuestro trabajo, de los museos, pues hay que ser ágil, como decíamos ayer. Tenemos que adaptarnos a las circunstancias y sobre todo con optimismo, ¿no? Con optimismo, hay que buscar recursos, hay que buscar formas, hay que trabajar. Quizás esto sea un buen momento para activarnos, ¿no? Estábamos un poco dormidos, quizás. Y ahora esto nos ha obligado, pues, por ejemplo, a activar nuestra presencia en redes sociales. Hemos entrado en un capítulo que a lo mejor lo teníamos un poco descuidado y hay museos muy importantes que han publicado en Facebook su primer anuncio esta semana. O sea, se han dado cuenta, ¿no? Sí. Nos sacudieron de un confort. Nos sacudieron de un confort. Hay que hacer cosas diferentes y nuevas, ¿no? Entonces, a veces el confort es el peor enemigo de la evolución, ¿no? Es decir, nos acomodamos a circunstancias que no son realmente estimulantes en el sentido de que nos obliguen a evolucionar, creyendo que la realidad que estamos viviendo es la que es y pidiendo precisamente que alguien nos dé un empujón para ser mejores de lo que éramos antes, ¿no? Entonces, yo lo vería desde ahí, desde ese punto de vista, ¿no? Positivo. Muchas gracias, doctor. Mariana,
Dice, ¿está sirviendo las nuevas estrategias tecnológicas del museo durante la pandemia para captar nuevos públicos? ¿O se trata en general del mismo público que antes se interesaba por el museo, el que las consume y nos volverá a visitarnos? Creo que va enfocado un poquito también a las preguntas anteriores. Pues ahora hay dos cuestiones aquí importantes. Una es que esta situación ha multiplicado la visibilidad de los museos en las redes, ha crecido un 300% en algunos casos, las visitas que se solían tener. Yo estoy seguro que de ese 300% no son visitantes habituales, sino que son nuevos, visitantes virtuales en este caso, que siempre decimos que un visitante virtual derivará finalmente en la visita dentro del ámbito geográfico inmediato. Evidentemente, si yo visito el Rapa Nui o a lo mejor no tendré ocasión de viajar a Chile, ¿no? Pero por lo menos he tenido esa información. Pero me puede animar a que hable y diga, oye, ya que vas allí, pues visita este museo, ¿no? O sea, la visibilidad es muy importante en todos los ámbitos. Es decir, y hoy por hoy lo que nos compete en ese plano es mantener esa visibilidad y que no decaiga. O sea, que cuando pase la pandemia no digamos, bueno, ya nos podemos relajar en el plano virtual, ¿no? Yo diría que no, que más incluso, ¿no? Que nos estamos dando cuenta de que la complementación entre el horizonte digital y el presencial tiene que mantenerse unidos siempre, ¿no? Y que es importante. No, yo creo que para nada sea un problema ni que vaya a decaer el público cuando desaparezca esta situación, pero que sí es cierto que hay que aprovechar este movimiento que ha habido de hasta un 300% de crecimiento, ¿no? Y volviendo a esta cuestión de la visibilidad, que es tan importante para todos nosotros, ¿no? Así es. Creo que ya las preguntas del siguiente bloque son preguntas que se contestaron ayer en la transmisión de la webinar, doctor. No, no creo que sea, yo creo que necesario, si quieren mencionarlas, bueno, se las comparto, pero creo que ayer quedaron muy claras en la charla que tuvimos con usted. No sé Hombre, si... yo diría que hay preguntas que son muy interesantes en este bloque que se contestaron ayer. Es muy fácil ir a ayer. Así es, pero Me pues, refiero que pueden ver en la parte del final, no tienen más que... así es. no quieren ver toda la conferencia, pues que vayan a la parte final donde se concentran las... Bueno, ha habido preguntas que se han contestado en 3 bloques, pero bueno, que yo remitiría a los que estén interesados en este tipo de preguntas a la conferencia de ayer, para no repetir. Así es. Pues doctor, creo que fueron las preguntas que teníamos ahí pendientes de todos los participantes que ayer no pudieron, que no pudimos contestarlas. Y pues agradecerle infinitamente, de verdad que es un placer siempre escuchar su opinión. Para nosotros en estos tiempos que estamos viviendo y en todos en general, es muy importante tener la opinión de un experto como usted, que al final de cuentas creo que cada quien la vamos a aplicar de acuerdo a las políticas también de nuestros países, de nuestros estados, de nuestras circunstancias. Y algo que me queda muy así, me quedo con esa idea que creo que sí lo hemos hecho los directores de los museos, pero que tenemos que retomar es que en el lugar de donde está nuestro museo, la gente lo sienta muy suyo para poder salir adelante, que la gente se diga, este museo no puede desaparecer, necesitamos hacer acciones que apoyemos a estos espacios. Yo creo que es una de las tareas que tenemos que trabajar en el tema económico para poder sobrevivir después de esta contingencia y empezar un tema de una crisis económica. Yo creo que tenemos que sumarnos, pues yo creo que todos los ciudadanos para nosotros apoyar y seguir trabajando para la ciudadanía, que son estos espacios al final de cuentas para todas las familias que nos visitan, Claro. llámase niños, jóvenes, familias, adultos, mayores, o sea, es un tema global que tenemos que hacerlo muy local y yo creo que tiene mucha razón porque siempre abrimos los panoramas a recibir gente de fuera, ¿no? Que nuestros espacios abrieran estas puertas y ahorita con esta reflexión que usted nos apoya a tener cada uno, pues yo creo que es una gran tarea la que tenemos que hacer y yo creo que vamos a poder salir adelante. Yo siempre les he dicho que
una de las formas importantes es trabajar en equipo, ayudarnos y sumarnos para poder crear grandes cosas. Y creo que es lo que tenemos que hacer. Si lo veníamos haciendo, creo que ahorita tenemos que ir sumando a más, ¿no? Para poder lograr salir de esta crisis. Sí, sí, es una reflexión que comparto contigo, Montserrat, al 100%. Lo local va a ser fundamental, saber que lo local os tiene, que sois imprescindibles y que luego hay que tener conexión, hay que estar conectados. Es decir, que ya no vale ser independiente e ir por libre, sino que hoy por hoy, en las circunstancias que estamos viviendo, el hecho de la unión en la esperanza, porque al final todo va a ir bien, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero que todo va a ir bien, va a venir de la mano yo creo que de esas coordenadas, ¿no? De conexión y de atender sobre todo a lo inmediato, a nuestra comunidad local, fundamentalmente. Sí. Y que en nuestros espacios tenemos muchos profesionales, ¿no? También que podemos ocupar ahorita y sacar herramientas o nuevamente volver a regresar a la creatividad con todo, ¿no? Para poder generar nuevos espacios y que nos sigan visitando estas personas. Desde mi punto de vista y por lo que yo os conozco, la esperanza viene consolidada por vuestra capacidad profesional, fundamentalmente. Es decir, que no es una apuesta ni un sesgo de lo que pudiera ser, no, es una realidad. Todo va a ir bien porque sois muy profesionales. Y además trabajáis con muchísima ilusión, que es algo que siempre me ha llamado la atención y siempre lo recalco y lo remarco, y incluso cuando voy a España que me encuentro a gente triste, digo, deberíais aprender del entusiasmo mexicano a la hora de enfrentarse a la esperanza y ser muy conscientes de que lo vais a arreglar. Vamos a salir de esta y vamos a salir mejores, seguro. Pues yo creo que acaba de decir una palabra clave, la esperanza. Esa es la que la tenemos que tener día con día, una esperanza de que va a ser todo muy positivo y que esto nos va a dejar una gran enseñanza y nos va a dejar un gran mensaje de vivir día con día, les digo que el aquí y el ahora también, y estar muy ágiles. La palabra que mencionó ayer creo que es clave, ágil, ágil. Estar en cada momento viendo cómo podemos hacer acciones, pero en el momento, en el momento, en el momento, con mucha rapidez. Doctor, es un placer haberlo escuchado nuevamente, tener la oportunidad, la asociación de volver a escuchar este tema de preguntas y respuestas. Y pues no sé si quiera compartirnos algo para hacer el cierre de este bloque de preguntas. No, básicamente yo me reafirmo en tu reflexión. La esperanza es importantísima y bueno, y esperanza también en que nos encontremos evidentemente en el futuro, en un futuro no muy lejano, en el plano personal, ¿no? Que podamos compartir, porque yo he tenido la suerte de compartir algunos encuentros y siempre es muy interesante hablar con vosotros, pero ya mirándonos cara a cara, y que evidentemente yo me consta de que esta experiencia va a ser una experiencia de aprendizaje. Yo creo que nos la debemos tomar así. Vamos a tener el orgullo de decir que hemos pasado por un momento muy complicado, que nos ha puesto a todos verdaderamente a prueba, al límite, diría yo, en muchos casos, pero que hemos salido adelante y hemos salido siendo muchísimo mejores, ¿no? Así es. Pues muchas gracias nuevamente en nombre de todos mis compañeros de la Asociación AMSID por haber tenido esta oportunidad de estar nuevamente con usted, doctor. Que tenga una excelente, creo que en España es tarde-noche, aquí en México todavía de día, pero bueno, muchas gracias y que tenga una excelente tarde, doctor. Igualmente, un saludo a todos, un abrazo muy fuerte.